Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Lanes, para los que todavía no me conocen, y estamos hoy más que nada en un video que pretende ser cortito para antropología cultural de el trabajo práctico, la parte práctica más que nada, porque la teórica ya la vimos o tratamos de hacer un repaso de lo más importante, por lo que ahora el tema es, nosotros tenemos que simular un trabajo de campo en base a lo que vimos. Por lo que, producto de, bueno, obviamente no poder salir por el coronavirus, entonces tendríamos que suponer qué elementos tenemos que tener en cuenta si salimos a investigar a un trabajo de campo. Sin dar tantas vueltas, vamos con ello. Para empezar, ¿qué tipo de lugar vamos a acudir? En el trabajo práctico, en el BIOC, hay ejemplos para eso, desde un comedor hasta un club barrial, alguna institución, un centro cultural, todo lo que nosotros en un barrio pueda tener una significación importante. Entendemos que un barrio cuenta con esos lugares de reunión que suelen ser mucho más fuertes que en cualquier otro tipo de ámbito, ya sea por la contención que se puede dar allí, que en otros lados no es necesaria o que no cumple un papel tan fundamental, y también por las actividades que se pueden realizar. Desde un club barrial, un ejemplo es prácticamente el fútbol o cualquier otro tipo de deporte, de gimnasia o relacionados, que saquen al chico o a la chica de esos lugares en los que pueden llegar a tener alguna mala influencia para el futuro. Y eso es muy destacado por los vecinos, que van a tener un lazo significativo muy fuerte con las instituciones. Puede que no, pero generalmente no es lo que ocurre. Y nosotros tendremos que tener en cuenta ese tipo de aspectos a la hora de realizar el trabajo de campo. Primero que nada, tendríamos que tener una revisión que en algunos casos se puede suponer un marco teórico, desde el hecho de decir, de investigar hace cuánto es el barrio y hace cuánto está esa institución que decidimos investigar o observar, para ver cuánto tiempo lleva cumpliendo un rol fundamental en ese barrio. Mientras más sean los años, mayores son las posibilidades de que haya una cuestión muy afectiva para ese lugar, al menos de antemano. Y entonces eso también nos va a permitir a nosotros, en base a las investigaciones que podamos hacer anteriores, reunir una serie de preguntas para asistir al lugar. Es decir, si yo encuentro que el lugar primero era podría ser un lugar de actividades que, supongamos yoga, por un ejemplo, ¿no? Pero después se convirtió en un comedor, bueno, obviamente que hay algo que ahí sucedió, que pasó. Estamos obviamente simulando, ¿no? Para hacerlo más fácil, pero eso nos va a permitir a nosotros tener ya alguna serie de preguntas para realizar. Después, si el lugar cuenta con todo lo necesario, si recibe apoyo del Estado, estas son preguntas que no pueden faltar. Si los vecinos se sienten cómodos allí, cuántos chicos asisten si es un comedor, cuántas comidas en el día, qué tipo de comida, es la recomendable, no lo es, pero antes que nada es mejor. Todo ese tipo de preguntas. Obviamente no puede faltar tampoco alguna pregunta que pueda ser algo emocional, que eso, si nosotros decidimos entrevistar a alguien que puede ser el dueño del lugar o la dueña, al cocinero o la cocinera, ¿qué le puede significar a esa persona trabajar allí o si lo hace de caridad también? Y digamos el día a día y toda esa perspectiva nos puede enriquecer, pero siempre nosotros manteniéndonos en una postura neutral, no tan distante, primero porque es imposible, y también para no mostrarnos tan fríos. Pero si es de mucha cercanía, se puede perder lo que conocemos como la objetividad. Esta cuestión que ya vimos también de la alteridad.
Por lo tanto, la entrevista tiene que manejarse en un equilibrio. Pero esas son preguntas que nosotros tendríamos que tener en cuenta a la hora de realizar una entrevista. ¿Qué preguntas les haríamos? Y básicamente qué rol cumple allí, cómo se sienten los vecinos con ese lugar, el Estado participa, ayuda, colabora de alguna manera, o son, digamos, de alguna forma suministrados por otro tipo de instituciones, como puede ser alguna iglesia o alguna función, compañía de caridad. ¿Qué actividades se realizan allí? Todo ese tipo de cosas no pueden faltar. Y también que haya la otra perspectiva, en este caso del vecino. Irle a preguntar a un vecino qué le parece para él ese lugar. Y a partir de ahí, bueno, también más allá de que nosotros podamos tener alguna idea anticipada, podríamos confirmarla o también encontrarnos con que puede haber cierto rechazo o alguna cuestión que no sea de mucho agrado. Entonces ya ahí tendremos bastantes variables para analizar. Y también, bueno, la perspectiva del vecino, que puede ser fundamental. ¿Qué elementos a tener en cuenta también? Bueno, nosotros se supone que si vamos a uno de estos tipos de ámbitos, vamos a ir con una mirada etnocéntrica fuerte, pero no por una cuestión que sea negativa, sino porque hay veces que es muy difícil dejar atrás lo que uno vive del día a día, que es totalmente diferente a esa realidad. Y cuando llega a esa realidad, es muy probable que de algún modo se choque y que entienda que puede ser de una manera muy negativa. Pero en base a las preguntas que podamos llegar a realizar, nos podemos dar cuenta de que en la comunidad la gente está en algunos casos conforme, en algunos casos sabe cómo moverse, más allá de las necesidades que puedan sufrir, y que no les afecta como nosotros pensamos que realmente puede suceder. En antropología está el texto que habíamos mencionado la clase pasada sobre el relato de Hilda, que era una vecina de un barrio, en donde explica un montón de sucesos o acontecimientos que se dan digamos, en ese ámbito, y que prácticamente de alguna manera da la sensación de que ya sabe con lo que se va a encontrar o cómo moverse. Desde digamos, el entorno negativo que puede ser, como tal vez alguna cuestión relacionada al ámbito delictivo, pero también con valores muy fuertes y muy significativos que son muy difíciles de encontrar en otro lado. Acá vuelvo al principio cuando hablaba de que estas instituciones muchas veces tienen más valor en unos de estos barrios que en cualquier otro tipo de lugar de la ciudad. Por lo que el entorno juega mucho para definir en algún aspecto también nuestras preguntas. Y son cuestiones que no tenemos que dejar pasar. Y la otra, ahí ya tenemos, entonces la idea sería entrevistar tanto a los dirigentes y si podemos algún vecino que tiene la opinión de ese lugar, y eso nos va a permitir constatar los relatos. Y después, bueno, algún allegado que sea especialista en el tema, pero que también se mueva por ahí, alguien que esté colaborando, que ayude al lugar, si es un puntero político, alguien del Estado, que nos pueda también tener la facilidad de brindar su opinión desde otra perspectiva o de otra manera. Eso por un lado, y en base al texto de la entrevista en el otro, si bien ya también lo había mencionado bastante en el anterior video, no dejar pasar el hecho de que siempre tenemos que saber escuchar al otro. Eso nos puede permitir a nosotros hacerle preguntas, tampoco de manera excesiva, pero sí tener alguna posibilidad de tomar alguna cuestión que nos haga utilidad, o sea, que nosotros resaltemos como algo
que no lo teníamos en cuenta y nos permita la repregunta. Y también, en algunos casos, direccionar para otro lado si vemos que estábamos teniendo alguna perspectiva que no era la que nos favorece o la que no nos va a servir demasiado. Pero también tener en cuenta que las preguntas generalmente primero tienen que ser de una manera amigable, que permita primero el hablar, el conocernos 2-3 minutos y después empezar poco a poco con preguntas que uno puede suponer que ya tienen que tener un poco más de desarrollo hasta llegar a una pregunta que puede ser de algún tipo emocional o que ya pida alguna opinión con un poco más de criterio. Puede ser, si es un ejemplo para un vecino, si está de acuerdo con el gobierno o el Estado actual, de cómo se está manejando en su barrio, qué opina de los punteros políticos si en caso de que estén allí. Entonces, todo ese tipo de preguntas, si hacemos de entrada, va a ser muy chocante porque nosotros vamos a ser en algún punto, en un principio, extraños y no podemos perder esa cuestión de posibilidad que tenemos de que la entrevista no sea productiva, porque si la entrevista no resulta, después se nos va a hacer complicado para volcar las expectativas que teníamos del trabajo de campo en nuestro proyecto. Y más que nada después tener en cuenta, sobre todo, como ya dije recién, el saber escuchar, pero también estos criterios que había mencionado recién. Para nosotros algo puede ser negativo, pero para ellos no. Y también a partir de ahí ir vinculando estos aspectos y estas reacciones a tener en cuenta. También, más que nada, y esto yo creo que va a ser uno de los últimos puntos, es la observación. Nosotros, en lo preferible, antes de realizar la entrevista, tenemos que observar. Observar nos va a permitir a nosotros distinguirnos, salir de lo que es común y podemos encontrar otro tipo de preguntas. Puede ser que el comedor tenga un castillo infiable, en donde los chicos pasan el rato hasta esperar la leche chocolatada. Entonces, ese castillo infiable, que a los chicos se entretienen y nos mantiene en alguna manera alegres, cumple también un papel fundamental. Y tenemos que anotarlo, tenerlo en cuenta en nuestra observación, pero también puede servir como un disparador de pregunta. ¿Hace cuánto que está ese castillo? ¿Cuánto tiempo lo mantienen prendido durante el día? Si está todo el día, si es solo durante un periodo de tiempo, si todos los chicos pueden ir o hay tandas por grupos o es invariado. Algunos chicos van al castillo, otros se quedan dibujando. ¿Cuánto le cuesta al comedor ese castillo infiable? Pueden salir un montón de preguntas con un elemento que sea destacado de ese lugar. Y eso nos permitirá a nosotros que la entrevista no sea solo se base en preguntas generales, sino también específicas de esa institución. También teniendo en cuenta, en base a lo que se pide del trabajo, que el lugar tenga falencias en cuestiones de carencia económica, de carencia de infraestructura y todo ese tipo de cosas. Si las calles, cómo están desempeñadas las calles, si son de tierra, si tienen pavimento, si notamos en algún punto toneladas de basura acumuladas, falta de recursos sanitarios, etc. En caso también de, si lo planteamos actualmente, más allá del coronavirus, si una de las puntas que podría ser alguno de los vecinos o las instituciones, más allá de, vuelvo a repetir, del coronavirus, que también pueden surgir un montón de puntas a partir de eso, es del dengue, si pasan fumigando el lugar, si no pasan. Todo ese tipo de preguntas a nosotros nos puede ser de manera muy útil para nuestro proyecto. Y más que nada es volcar lo que nosotros pongamos en el primer capítulo respecto a el trabajo de campo etnográfico y así poder desarrollarlo desde nuestra propia creatividad, que es lo que se pide realmente para este trabajo. Puede ser complicado, pero la simulación nos permite
tener una amplia variedad. Así como yo me basé en un comedor, pueden basarse en alguna iglesia, en un club barrial, en alguna institución de fundación de caridad, en donde sea más que nada destacable un punto de reunión. O si quieren, directamente pueden hablar sobre un barrio en donde ustedes van a entrevistar a los vecinos y cómo están viviendo allí. Si igual, vuelvo a repetir, el Estado o el gobierno para mí son preguntas que no pueden faltar, porque ahí también vamos a descubrir qué líneas políticas se manejan o de qué manera se puede descubrir qué tipo de funciones opera allí el Estado. Si no llega, si llega, de qué manera, es de manera directa a la municipalidad o a intermediarios. Todo ese tipo de cosas para mí son muy ricas para lo que nosotros deseamos investigar. Así que nada, igual de todas formas, como siempre lo expresé, si necesitan alguna duda o consulta, pueden consultar a cualquiera de las vías de comunicación de Todos por Sociales y les van a pasar mi número. Y si no, también, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos los estudiantes de antropología cultural para poder ayudarnos. Bueno, la situación sigue siendo para rato, así que en lo posible salgan lo menos posible, valga la redundancia, afuera. Cuídense mucho y lo importante es poder superar todo este obstáculo de la cursada virtual que se está haciendo en algunos puntos cada vez más cuesta arriba, pero que tratamos de agarrarle la mano y poder solventarlo así seguimos en pie con nuestra carrera. Les mando un abrazo grande y cualquier duda o consulta, vuelvo a repetir, nos pueden comunicar por las distintas vías que tenemos de la agrupación.